Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Le puse por título, ¿qué es el pecado? Muchas personas se ríen cuando hablan de pecado. Algunos lo usan incluso para burla o diciendo voy a pecar o ya pequé, y lo ven así tan a la ligera que la verdad es indignante, porque no saben que el pecado es la peor desgracia para el ser humano. Y obviamente cuando una persona se ríe del pecado, cuando una persona se mofa del pecado, la Biblia dice que es un necio, y obviamente es porque desconoce qué es realmente el pecado, hasta dónde es el alcance, qué es lo que puede provocar en la persona. Hoy voy a estar hablando básicamente acerca de cómo se define el pecado, qué es el pecado, y posteriormente, si Dios permite, pues tendremos más estudios ahondando más acerca de este tema. Otra vez en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si observamos aquí mismo nos da la respuesta. ¿Qué es el pecado? Pues dice que pecado es infracción de la ley. Toda falta que se comete a una ley es pecado. Entonces, de acuerdo a la ley, es el pecado. Si es que la ley cambia, cambia entonces el pecado. Así, por ejemplo, en la ley de tránsito, cada estado tiene su propia ley. Lo que aquí pudiera ser una infracción, en otro estado pudiera no serlo. Pero en cuanto a pecado, o sea, una infracción espiritual a la ley espiritual, hay algo universal. Dios no es Dios de una localidad. Dios es Dios del universo. Por lo tanto, el pecado va a ser pecado aquí y en China y donde quiera que se pare el hombre. No tiene que ver con la localidad. Sí, tiene que ver un tanto con el conocimiento que tenga la persona. Dios también, Él juzga con justicia y de acuerdo al conocimiento que Él da, también así Él considera pecado, etc. Su significado, en una definición de diccionario, es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Escogí esta definición porque observen cómo aquí lo pone de una manera muy relativa. Pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. ¿Por qué ponen esta definición así? Porque realmente la sociedad en la que vivimos tiene la premisa de que Dios no es absoluto, sino que Dios es de acuerdo a como tú lo quieras concebir. Cada religión, dicen, concibe a Dios de su manera, por lo tanto, pues entonces el pecado también es relativo. Ellos le llaman pecado a esto porque dicen que su Dios se enoja o no está de acuerdo con eso o prohíbe tal cosa, entonces para ellos es pecado. Pero para otra religión que tienen otro Dios o que conciben a Dios de otra manera, pues entonces no es pecado. En parte es correcto, porque otra vez sí el pecado tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con una ley específica, pero por otro lado es incorrecto porque están pensando que Dios lo forman las religiones o el mismo pensamiento humano, y no, sino que Dios es absoluto. Más bien, como dice la Escritura, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ni nosotros menos a Él. Él es el creador y por lo tanto Él es el que dispone y el que dice qué es pecado o qué no. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los débiles de la fe, en la fe, porque dice que hay personas que no tienen el conocimiento, así como lo tenía el apóstol Pablo, y entonces ellos, el comer algo
podía hacerles pecado de acuerdo a la ley judía. Por ejemplo, en la ley judaica o la ley mosaica se dice que no tenían que comer los israelitas de cualquier carne, de cualquier animal, solamente los animales limpios. Por lo tanto, entonces el conejo, por ejemplo, o el cerdo, no podían comerlo los israelitas. Y entonces, obviamente, si un israelita comía, pues él estaba pecando. El apóstol Pablo, él dice, bueno, pues ya en el tiempo de la gracia, ya eso ya no vale para nosotros, porque Dios mandó que todos los animales son aptos para comer, siempre y cuando lo hagamos con acción de gracias. Pero aún así dice, si es que yo tengo el conocimiento y yo delante de alguien que no tiene este conocimiento o todavía no lo asiente en su cerebro, pues, y yo me pongo a comer descuidadamente, entonces lo tropiezo. Y entonces lo estoy haciendo que él tal vez coma por imitarme o por seguirme, y entonces él no lo hace con la fe porque él no tiene el conocimiento. Y entonces lo estoy haciendo que peque. ¿Ok? Por eso él dice, es que cuando tengamos que hacer algo tenemos que hacerlo convencidos, sabiendo lo que hacemos, porque si no entonces es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Por eso es de que aquí en la congregación, y bueno, de hecho así es en la iglesia, debe ser, tenemos que vivir en libertad. Sí, como predicador, de acuerdo a la Escritura, yo enseño y muestro qué es correcto, qué le agrada a Dios, qué no, qué Dios quiere, qué Dios pide, etc. Pero ya cada uno lo puede creer, ahora sí que a su nivel. Cada uno puede tomarlo, dejarlo, vivirlo o no. Eso ya depende de cada uno, de acuerdo a su fe. El que tiene fe lo vive y el que no, no. Si alguien tiene fe en hacer algo, algún cambio en su vida, etcétera, lo tiene que hacer. Pero si alguien no, entonces no sirve, porque aún lo que proviene de fe, sin fe, es pecado. Entonces Dios nos habla mucho acerca de esa convicción que debemos tener al hacer las cosas o no hacerlas. ¿Para qué? Para que no estemos pecando y manchando nuestra conciencia. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí nos dice que efectivamente el pecado tiene que ver con la ley, de manera entonces que si no hay ley, pues tampoco hay pecado. Si es que llegas a un crucero y no hay semáforo y te pasas, pues no estás pecando, no estás faltando la ley. Pero si es que hay un semáforo y está en rojo y te lo pasas, entonces estás faltando la ley. El semáforo ahí en ese caso es la ley. Así también, si es que no hay ley, no hay pecado entonces. ¿Por qué? Porque lo que hace pecado es la infracción de la ley. El pensamiento obligado aquí de muchos sería, pues entonces no conviene saber Biblia, ¿verdad? Como que entonces hay de nosotros que estamos aquí conociendo la ley de Dios, estamos conociendo más cerca de Dios, porque si es que no lo llevo a cabo me condeno más. Y de hecho algunos que razonan así, cuando tú los invitas a una reunión, cuando tú los invitas a que lea la Biblia y a que se congregue, muchos de plano te dicen, no, yo la verdad no quiero condenarme más. Yo estoy bien así. Y dicen, es que yo conozco a fulano, sutano, conozco un vecino, un pariente, que ese lee la Biblia y se congrega y es igual que yo. Él está más condenado y en parte sí tiene razón, me explico. Pero bueno, el propósito de Dios cuando nos llama a conocer su palabra, a conocer su ley, pues el propósito de Dios no es echarnos a perder ni condenarnos, sino el propósito de Dios, ¿qué es? Pues que nosotros conozcamos más para servirle mejor. Pero entonces sí, cuando una persona no quiere comprometerse, porque hay quienes no les gusta el compromiso, pues entonces ¿qué pasa? Pues no obedece y entonces acarrea más condenación. Y entonces viene a ser también lo que dice la Escritura, más le hubiera valido no haber conocido que conociendo no hacerlo. Ya se entiende. Pero de entrada el propósito de Dios no es eso, condenarnos, sino que es que podamos servirle mejor, porque tenemos que verlo así. El servir a Dios es un privilegio. El conocer qué es lo que Dios te pide, el conocer qué es lo que Dios le agrada o no, eso es un privilegio para que tú puedas servir mejor a Dios. ¿Cierto o no? Entonces por eso es de que tenemos que verlo así. Pero cuando no hay ley, entonces no hay pecado. ¿Ok? Por eso es de que nosotros, los cristianos de la actualidad que vivimos en la gracia,
No cometemos pecado al no guardar la ley mosaica. Esa ley que mandaba ritos y guardar fiestas, ceremonias, para nosotros ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo de la gracia. De manera que si no celebramos la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, a como lo marca la ley, no estamos pecando. Si no guardamos el sábado a como lo marca la ley, no estamos pecando. ¿Ya se entiende? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque esa ley ya no es válida para nosotros, pero sí en el sentido espiritual. Si hay una ley, no es de que no tengamos ley, dice el apóstol Pablo. Tenemos ley, pero ya no es una ley judaica a la letra, sino es la ley del espíritu. De manera entonces, la ley del amor. De manera entonces que una persona que no vive en amor, pues está infringiendo la ley, etcétera. Está pecando. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto va más general. Y esto va más, es más general, pues, incluyendo a aquellos que no conocen Biblia. Porque otra vez, hay algunos que pudieran escudarse en decir: pues yo no conozco Biblia, o yo por eso mejor no leo la Biblia, para no condenarme más. Pero ¿qué crees? Todos tenemos una conciencia. Y entonces todos tenemos, por decirlo así, una ley. Una ley natural que cada ser humano tiene. ¿Cómo surge esa ley natural? Bueno, pues basta con que le digamos a una persona que a lo mejor desprecia la Biblia, no la conoce o no la quiere conocer, que le digamos: ¿tú estás de acuerdo en el robo? ¿Te gustaría que te robaran? ¿Cuál es lo más lógico? ¿Qué es lo más lógico que conteste él? Que no. ¿Y por qué? Porque dentro de él, su conciencia le dice que a él no le gustaría que le robaran. Por lo tanto, él está estableciendo o está validando una ley interior que dice: no robarás, ¿cierto o no? Aunque nunca lo haya leído en la Biblia. En la Biblia dice: no robarás. Pero el hombre natural no le hace falta leer Biblia para que sepa que robar es malo, ¿me entienden? Por lo tanto, entonces, todo hombre tiene una ley. Así también, por ejemplo, mentir. Sí, la Biblia dice: no dirás falso testimonio. Lo dice. Y si un hombre se niega a ver la Biblia, ¿qué creen? ¿Ya con eso se va a salvar? No. Porque ese hombre, él va a ser juzgado delante de Dios, porque Dios le va a decir: a ver, ¿te gustaba a ti que te mintieran? ¿Qué es lo más lógico que él conteste? No. Entonces, tú tenías una ley que decías: no mentirás. Por lo tanto, tú al mentir estabas infringiendo la ley escrita en tu corazón. ¿Sí ya se entiende? Todos tenemos una ley. Por lo tanto, entonces no hay escapatoria. Por lo tanto, bienaventurados nosotros que podemos estar acá y conociendo más de Dios para poder vivir mejor, ya se entiende, y poder agradar más a Dios. Porque de todas maneras, el que está allá afuera, tarde o temprano Dios lo va a juzgar. Y no va a tener excusa. No va a tener excusa. Ajá. Sí. Al adúltero también le va a preguntar Dios: sí, ¿creíste que no estaba haciendo mal? No, pues es que todos lo hacían y en la sociedad en la que vivía era tan normal que hasta yo fui casi un angelito comparado con mis cuates. Sí, pero ¿tú te gustaría que a ti te lo hicieran? ¿Cuál es la respuesta? Lo más seguro es de que diga: no. Pues entonces esa es la ley natural que tú tienes. No hace falta que tú leas los 10 mandamientos, aunque están en la Biblia, para que los leas. Con que tú sabes que no te gusta que te lo hagan, por eso entonces tú tienes una ley en el interior que dice: no lo hagas. Esa es la ley interior. Por eso dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con esto entonces nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas, de hecho, no hay hombre que no peque, la gran mayoría de las personas están pecando de continuo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, particularmente los mexicanos, hacen lo que ellos mismos no quieren que les hagan, ¿verdad? Así, ellos no quieren que les roben, pero ellos roban. No quieren que les mienten, pero mienten. No quieren que hablen mal de ellos, pero ellos hablan mal de los demás. Entonces están infringiendo la ley, están en pecado. Sí, por eso decía también el apóstol Pablo: ya hemos denunciado que todos, tanto gentiles, griegos como judíos, todos están bajo pecado. Pues sí, ¿qué hombre se puede escapar de no pecar? Pues la verdad es de que nadie. Solamente por la gracia de Dios alguien pudiera guardarse, alguien pudiera ser guardado, pero si no, ningún hombre se puede escapar, porque en esta sociedad de una o de otra manera pecas. Pero bueno, hay buenas noticias. Cristo ha venido ¿para qué? Para librarnos del pecado. La naturaleza del pecado. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, en otras palabras, Dios es Dios, Él es bueno, el diablo es del diablo y Él es malo. Pero el diablo no puede tentar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él es el Todopoderoso. Sí, el diablo puede tentar a una persona y lo puede revolcar y lo puede hacer que caiga. Pero Dios no puede, pero el diablo no puede tentar a Dios. Él no puede ser tentado por el mal. Y también dice que no tienta a nadie. Esto es una garantía. ¿Qué es lo que nos dice? Que Dios no te va a incitar al pecado. ¿Qué es tentar? ¿Qué es tentación? Es una invitación a hacer el mal. De manera que entonces un hombre puede invitar a su amigo a fumar un cigarro de marihuana. Una mujer puede incitar a otra a que se meta en un chisme. Eso es una invitación, una tentación. ¿Me explico? Pero Dios no tienta a nadie. Él no te incita a hacer el mal. Aquí lo dice. No porque no pueda Dios, no porque Él esté imposibilitado, sino porque no es el plan de Dios. ¿Me explico? Porque Dios aquí nos promete que Él no te va a tentar para que tú hagas el mal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las personas pecan? Dice en el 14, sino que cada uno es tentado, o sea, es invitado a hacer el mal, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado, o sea, fuertemente exaltado. Eso es concupiscencia. De manera que dice que cada uno de nosotros no es tentado por Dios, sino más bien es tentado cada uno por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene deseos carnales. Todos los deseos carnales son naturales en el ser humano y en sí mismos no son pecados. ¿Ok? Por ejemplo, el deseo sexual, ¿es pecado en sí mismo? No. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, el deseo de descansar, ¿es malo? Jamás. Es parte de la naturaleza humana. Pero cuando no ponemos límites y cuando no cuidamos estos deseos, entonces vamos a caer en pecado. Cuando el deseo sexual no se aplaca, no se controla, entonces el joven puede caer en fornicación. O entonces la mujer casada puede caer en adulterio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no guarda ese deseo sexual. Así también, aquel hombre que tiene deseo de descansar, pero si es que es en un horario de trabajo y tiene mucha chamba y no controla su deseo de descansar, se puede ir a dormir o se puede ir a ver la televisión y se queda dormido y entonces pierde el control pues y llega a pecar y cae en pereza o en flojera, que es pecado. Así también el deseo de comer. Si es que no controla su deseo, puede caer en lo que se conoce como la gula. Así también el deseo, por ejemplo, de desahogarse, ¿verdad?, que tenemos con nuestros problemas. Si es que no se cuida ese deseo, se puede caer en el chisme, por ejemplo, en la murmuración. Y así, cada cosa, ese deseo, por ejemplo, de protección, de ayuda. Si es que no buscamos a Dios, la persona puede ir a buscar al brujo. ¿Me explico? Entonces, todos los deseos naturales que tenemos, si es que no los controlamos y no los dirigimos de manera adecuada, nos pueden llevar al pecado. Y entonces por eso el hombre peca, porque son por sus mismos deseos. Sí, el diablo y los demonios, ellos se aprovechan de esas debilidades o deseos que tenemos y entonces pueden incitar y hacerlos más fuertes. De hecho, ellos pueden influir de alguna manera a que los deseos, las concupiscencias naturales se hagan más fuertes. ¿Ok? Y a que la persona quede atrapada allí. O bien incluso pueden provocarles a un deseo que tal vez jamás lo sintieron, donde la persona a lo mejor quede extrañada, decir, pero ¿por qué me llegan estos pensamientos si jamás yo he deseado eso? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque existe un diablo y existen demonios también. De hecho, Dios los mandó aquí a la tierra con un propósito, para que seamos tentados, para que seamos probados. Dios tiene todo bajo control. Sí, Dios no es malo. Dios es bueno. Entonces la concupiscencia, ese deseo carnal, después que ha concebido,
da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Sí? La concupiscencia, el deseo que parte de un deseo natural, no es pecado. Pero después que ha concebido, ¿qué significa esto? Después de que se genere en el hombre, y el hombre, en lugar de desecharlo, aplacarlo ese deseo, sino que lo alimenta más, eso es concebir. Ajá. Lo concibe, entonces después da luz al pecado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquel que a lo mejor le ha gustado pues lo ajeno, pero ahora sabe que es malo, tal vez empieza a leer la Biblia y sabe que es malo, y va pasando en un lugar donde ve hasta las llaves pegadas del carro y hasta abierto, ¿ok? Como decía también el hermano Rosendo de alguien que le platicó. Y entonces, esa es la concupiscencia natural, sus deseos, lo que él ya está habituado, ¿ok? Si es que la persona rechaza, pues no hay problema, no es pecado, es solamente el deseo. Pero si la persona, al ver así el carro abierto y con las llaves pegadas, empieza a voltear y empieza a armar un plan para robárselo, para llevárselo, entonces cuando se concibe el pecado. Ajá. Ha concebido esa concupiscencia y ¿qué da a luz? Pues da a luz el pecado, el robo. Ya se da el robo. Ajá. Y una vez que robó, ¿qué dice la Biblia? El pecado, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, siendo consumado, da a luz la muerte. Uh-huh. Ok. La Biblia nos habla de pecados por nombre. En Gálatas 5:19 se nos dan una lista exhaustiva de pecados. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos habla aquí una lista de obras de la carne, que también son pecados. ¿Por qué? Porque infringen la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley natural que tenemos todos. No harás. ¿Por qué? Porque es malo, porque a ti no te gustaría que lo hicieran. Ajá. Aparte de que infringe obviamente la ley del amor en la que vivimos los cristianos. Entonces, vemos cada uno de manera breve. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Eso es el adulterio. ¿Ok? Otra vez, es pecado. Y aunque una persona no haya leído la Biblia, esa persona sabe que es pecado. ¿Por qué? Porque otra vez, no le gustaría que a él se lo hicieran. ¿Qué mujer o qué hombre le gustaría que su esposa o su esposo se lo hagan? Pues entonces él no lo tiene que hacer, por lo tanto eso es pecado, adulterio. Fornicación, todo acto sexual ilícito, donde entra la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Ok? Sí. Es Dios otra vez, nos creó el deseo sexual. ¿Para qué? Pues para llevarlo a cabo dentro del matrimonio legal. Pero cuando la persona no lo cuida, sino que lo deja encenderse antes del matrimonio, puede entonces desbordarse. Y como dice también en Romanos, encenderse sus pasiones unos con otros, hombres con hombres y mujeres con mujeres, etcétera, convirtiéndose así en una perversión. Ajá. También la unión libre es pecado. ¿Por qué? Porque se comete el acto sexual antes de estar legítimamente casados. Es un acto sexual ilícito. Dice en Hebreos 13 que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, entonces la unión libre también es pecado. Inmundicia, cantidad grande de suciedad, particularmente en el área sexual. Aquí entra la pornografía, la masturbación, en inmundicia, refiriéndose al área sexual. Lascivia, deseo y actividad sexual exacerbados. Lascivia es sinónimo de lujuria, de manera que a un hombre, cuando no controla sus pasiones y les anda chiflando, anda tocando a las mujeres ahí en la calle o en el microbús o en el metro, en la Ciudad de México, entonces le llama que es un hombre lujurioso, lascivioso. ¿Me explico? Otra vez, deseos sexuales pues todos tenemos, así como el deseo de comer, pero obviamente tenemos que usarlos de manera adecuada. Cuando un hombre se deja encender en sus pasiones, se convierte en lascivia y esto es pecado.
Idolatría es servicio a un ídolo, y un ídolo es un objeto de culto. De manera entonces que lo clásico, cuando las personas tienen una virgencita, tienen un santito, y a ese le ponen veladoras, le ponen flores, le rezan, lo limpian, lo ponen ahí en un lugar especial, eso es idolatría. Y eso es un pecado, sí. Ahora, no es el pecado de hacer un muñequito, ya sea de una persona o de un venado, ¿verdad? Y ponerlo en la mesa. Pero otra cosa es ponerlo ya en un altar y rendirle un servicio. Eso es la idolatría. Hechicerías. Hechicería, conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Eso es hechicería. Aunque algunos reclamen que es hechicería de la buena o que son trabajos de los buenos, es que es un brujo de los buenos. Bueno, refiriéndose a algunos de que es un brujo poderoso, pero otros se refieren a que hace obras buenas. ¿Por qué? Porque hace amarres. Cuando el marido ya no quiere a la mujer y la quiere dejar, y entonces va la mujer con el brujo y le dice: hágame un amarre para que mi marido no salga de la casa. Y entonces el brujo empieza a trabajar, le hace un muñeco con alfileres y la fotografía de él o los pelos de él, y entonces ya no se va. Aparentemente dicen que es bueno. ¿Por qué? Porque dicen que une matrimonios, pero es trabajos que no están licitados por Dios. ¿Ok? Son trabajos que no están licitados por Dios. Por lo tanto, eso es pecado. ¿Ok? Eso es pecado. Bueno, es que a lo mejor no lo entendemos, ¿verdad? Porque la persona, o sea, aquella persona que está en el problemón, como te decía la mujer, que ya se le va el marido, y entonces dice: pero ¿por qué va a ser malo si yo quiero, por el bien de mis hijos, por amor a mis hijos, que mi matrimonio no se destruya? Y aparentemente está bien, ¿verdad? Pero hay una ley que dice que el fin no justifica los medios. Y ahí se cumple esto. Entonces te lo pongo en una comparación. Haz de cuenta que es tu varón, que tienes tu esposa, y pues a lo mejor tú andas lejos y tardas 3 días en regresar a tu casa, y tu mujer tiene ganas de que la acaricien, pero tú no estás, varón, y entonces ella va a ver al vecino, y cuando tú regresas te dicen que la vieron abrazándose con el vecino, y tú le dices: ¿por qué? Y ella te dice: pues que yo tenía necesidad. ¿Tú estarías de acuerdo nada más con eso? Porque tu mujer tenía necesidad. Obviamente yo creo que todo varón cuerdo diría: no, eso no es correcto. Bueno, pues es lo mismo. La persona, la mujer que tiene necesidad de que su hogar sea integrado, de que su marido no se le vaya, tiene una necesidad fuerte. La necesidad es legítima, pero el medio no es correcto. ¿Ya se entiende? ¿Cuál es lo correcto? Pues que vaya con Dios, no que vaya con el brujo, no que vaya con influencias negativas y malignas. ¿Entendemos? Entonces por eso la hechicería es pecado. Y cualquier influencia, ¿sí? Ya sea, como ya te decía, para dominar a unas personas, o sea, solamente para manipular los acontecimientos. Hay algunos que escuchan el horóscopo, ¿verdad? Lo que le deparan los astros en su destino. Hasta buscan cuál es su color del día, o hasta qué tienen que vestir, qué tienen que ponerse, etcétera. Y pues todo eso, ¿qué es? Pues es hechicería. Entonces debemos tener cuidado con esto. Enemistades. Relación de aversión entre dos personas. Actitud contraria a la amistad, basada en el antagonismo y desacuerdo extremo. Es no ser amigo de los demás. Dice la Escritura que un amigo ama en todo tiempo. Cuando una persona no busca esta amistad, está en pecado. Pleitos, enfrentamiento entre dos personas o más. Bueno, primero, enfrentamiento entre dos personas o partes en un juicio. Y también enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o de intereses. Es pelearse por los demás porque no estoy de acuerdo con lo que dice, o porque me quiere quitar mi perro o mi casa y por eso lo voy a demandar, o porque me debe una cantidad de dinero y no me paga, entonces lo voy a demandar para que me pague. Me explico. Esos son pleitos, eso es pecado. ¿No dijo el Señor: si alguien te toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva? ¿Cómo ven?
De manera que cuando una persona anda demandando, ¿qué creen? Está en pecado. Digo, si es cristiano. Bueno, si no es cristiano está en pecado, pero no lo sabe, es menos responsable. ¿Okay? Pleitos. Celos, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra. Eso es celos. Y otra vez, hay un nivel de celos que es normal. ¿Sí? Pues a qué hombre no le darían celos si es que su esposa le anda coqueteando a otro hombre, ¿verdad? Pues a cualquiera. Pero de ahí a que sea ya, que ya no la deje ni salir, ¿me explico? Porque piensa que el vecino se la va a quitar, pues entonces ya es un problema ahí. Eso es pecado. Iras, otra vez. Iras es un deseo natural que nos surge cuando algo no nos sale bien. Es natural, pero hay de iras a iras. Dice el apóstol Pablo, airaos pero no pequéis, que no se oculte el sol que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que no demore la ira, antes bien tenemos que aplacarla, tenemos que quitarla, tenemos que perdonar si es que alguien nos hizo daño. Hay que ver, hay iras, hay enojos que no tienen razón de ser, hay que eliminarlos y quitarlos. Hay iras, hay enojos que sí hay una razón real de que surja. Bueno, pues hay que cuidar que no se prolongue porque se puede llevar a amargura. Contiendas, que la persona esté siempre llevando la contraria a los demás. Herejías, que la persona crea en ideas o doctrinas que no están sustentadas en la Escritura. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, la Escritura. ¿Para qué? Para que no creamos en herejías. Por ejemplo, hay personas que dicen que tienen que bautizar a los niños para quitarles los cuernos. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que quitarles los cuernos a los niños? No lo dice, pero la persona lo cree porque le enseñó la abuelita. Y entonces la persona va y lo bautiza al niño. ¿Qué es eso? Está practicando una herejía. Entonces tenemos nosotros que conocer la Escritura. ¿Para qué? Para que evitemos las herejías. Envidias es pesar que causa el bien ajeno. Sí. De manera que tenemos nosotros que conformarnos con lo que tenemos. Y si no nos va bien, tan bien, pensamos pues que no nos va tan bien como al vecino, no te preocupes. Tienes que ver que Dios le da a cada uno, o Dios permite incluso que algunos consigan muchas cosas, incluso con trampas y con engaños, ¿sí? Pero Dios les va a pedir cuentas. De hecho, al que más se le da, más se le pide cuentas. Entonces, yo no quisiera estar en el zapato de aquel que Dios le ha dado mucho, o que Dios le ha permitido que tenga mucho. A veces Dios no se lo da, sino que lo agarra. Imagínate nada más qué responsabilidad. Dios le va a pedir cuentas. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Por eso no hay que tener envidias. Homicidios, quitarle la vida a alguien, privarle de la vida a alguien. Jesucristo fue más allá cuando dijo que todo aquel que se enoja contra su hermano y lo ofende con ganas de destruirlo, ese ya es considerado como un homicida. De hecho, a lo mejor no le quita la vida porque tiene miedo de que lo encierren ya toda su vida en la cárcel y él no quiere estar ahí, quiere estar con sus hijos, pero el odio que tiene es para matarlo. De hecho, si él supiera que lo va a matar y no hay consecuencias, se lo mataría, ¿sí? Por eso Jesús dijo, sí, no es necesario que le quites la vida a tu prójimo, sino con que lo odies, ya con eso eres homicida. Borracheras, perder el juicio es pecado, perder el juicio. ¿Sí? ¿De dónde viene la borrachera? Bueno, pues que la persona se quiere evadir de su realidad. ¿Ok? Y otra vez, no es el medio adecuado. El fin no justifica los medios. ¿Okay? Sí, hay veces que estamos cargados fuertemente, ya sea del trabajo, ya sea algún problema familiar, no sé, qué sé yo. Bueno, pues mejor buscar a Dios. Pero hay personas que van y se emborrachan. Bueno, pues están perdiendo el juicio porque de esa manera se sienten ya contentos, se les aligera la carga, dicen. Y si no se les soluciona el problema, al menos se les olvida, dice. Entonces van y se emborrachan. Eso es pecado, perder el juicio. El pecado no es tomarse una cerveza, el pecado es perder el juicio. Con todo eso, no se vaya a malentender, yo no estoy aquí diciendo que se tomen una cerveza. ¿Okay? El pecado es emborracharse, perder el juicio. Hay personas que pierden el juicio también con la música. Hay personas que lo pierden con la marihuana. Aquí no dice la marihuana, pero obviamente dice también y cosas semejantes a estas. Y orgías. Orgías es una fiesta donde hay excesos de todo. Y en la mayoría de las fiestas mexicanas
terminan en orgías. ¿Por qué? Porque hay exceso de comida, hay exceso de pláticas, hay exceso de música. Es una música estruendosa, fuerte, que ni siquiera se escucha. ¿Y qué dices? Y están ahí. No se escucha, no se entiende. Exceso de música y exceso de vino, de copas, y al final terminan tirados en el suelo o bailando y haciendo el ridículo. Terminan en orgías la mayoría de fiestas mexicanas. Todo eso es pecado. ¿Okay? Hay un tiempo en el que el hombre tiene potestad de su pecado. O sea, cuando el hombre empieza en su pecado, él siente que lo domina. El pecado yo lo he comparado como cuando el hombre se mete al mar. Cuando el hombre se mete al mar y le da el agua en los tobillos, él en el momento que quiere se va y corre. Si le da en las rodillas todavía más, si le da ya hasta la cintura, le cuesta más caminar, pero todavía puede escapar. Pero conforme se va metiendo más al mar, llega un momento en que ya no tiene dominio de su cuerpo, y es más, hay veces que el mar lo puede arrastrar y se lo lleva y se muere. Así también es el pecado. Cuando el hombre empieza en su pecado, cuando empieza a practicar algún pecado, el hombre tiene control aparentemente de su pecado. ¿Sí? De hecho, hay personas incluso que se pueden hasta jactar, de hecho se jactan cuando dicen, yo no sé por qué esos alcohólicos, esos que como que son tontos, ¿no? No, yo tomo y yo el día que quiero tomo, y si no, no me pasa nada, ¿no? O si quiero tomo y si no, no. Y sí, tienen cierto control, ¿ok? Pero conforme van avanzando más en su pecado, llega el momento en que ya no pueden dominar el pecado, sino que el pecado más bien los domina a ellos y ya no pueden escapar. Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto lo escribe Moisés, inspirado por Dios obviamente, narrando la historia de Caín. Caín, hijo de Adán, que mata a su hermano Abel, los dos hijos de Adán. ¿Y esto por qué? Porque se enojó. ¿Por qué se enojó? Los dos habían ofrecido ofrenda a Dios. Caín había ofrecido de lo mejor de sus cosechas, sus frutos, tal vez calabazas, sandías, qué sé yo. Y Abel había ofrecido de lo mejor de sus ganados, sus ovejitas, un cabrito tal vez lo había ofrecido. Y dice la escritura que le fue agradable la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Entonces Caín se enojó y entonces Dios le habló. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y es lo que dice, si bien hicieres no serás enaltecido. En otras palabras, Caín, si es que tú me ofreces una ofrenda adecuada, ¿crees que no te la voy a recibir? Ahora, el problema no era que a Dios no le gustaran las frutas, por ejemplo, sino más bien tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Cuando la persona ofrece de una manera mezquina, de una manera descuidada, de una manera al aventón o no del todo corazón, Dios no tiene por qué estar recibiendo ese tipo de ofrendas. De hecho, ahí por ahí en uno de los profetas menores, Dios reclama y dice, ¿qué? ¿A poco yo voy a agradar cuando me ofrecen el animal cojo o el manco? A ver, ofréceselo a tu príncipe, a ver si te lo acepta. Así también, si Dios, más bien, sí, Dios siendo Dios, Él se merece lo mejor de nuestro servicio. Si aún las personas, nuestro jefe, nuestras autoridades nos demandan un servicio pues bueno, pues imagínense Dios, ¿qué no pedirá o qué no se merecerá? Entonces no era el tipo de ofrenda, no, era la forma en cómo lo había ofrecido, era la actitud de la persona. Pero le dijo, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. ¿Sí? Si es que tú no lo ofreces de una manera adecuada, si no tienes el corazón adecuado, pues entonces el pecado está a la puerta queriéndote dominar. Ahorita ya te enojaste, Caín, ya te enojaste, pero todavía tú tienes control, fíjate. Ya te enojaste, esa pasión, ese deseo de la carne, ese sentimiento de ira, de enojo, ya lo tienes en ti, pero todavía no se ha convertido en pecado. El pecado está a la puerta. ¿Qué significa? Está todavía afuera. Está tocando. Ahí está.
está queriendo que le abras para que se meta y te controle. Ajá. Está la puerta. Con todo eso, aunque ya está la puerta tocándote y estás enojado, todavía no te ha controlado. Todavía puedes tú arrepentirte, dejar de enojarte, mejor corregir tu actitud, ofrecer otra ofrenda, recibir, que yo la reciba y ya estés bien, en paz. Ajá. Con todo eso, aunque ya está la puerta, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tú le dirás al pecado, no, quítate. Pero si tú no haces caso y si tú sigues con tu enojo, entonces tú lo sigues alimentando y te van a venir otros pensamientos y entonces vas a decir, sí, es que Abel, él siempre me ha llevado la ventaja, él es muy ventajoso, él creo que me odia, y entonces vas a almacenar cosas que te las vas a inventar y vas a terminar matando a tu hermano. Y es lo que pasó. Caín no entendió esto, no obedeció, no tuvo por alto el consejo de Dios, y entonces no quitó el pecado, sino que él se dejó dominar por ese enojo, almacenó más odio, se llenó más en su cabeza de cosas y terminó matando a su hermano Abel. Ya se entiende. Sí, hay un tiempo en el cual tú puedes dominar el pecado, tú puedes quitarlo. Cualquier pecado, llámese enojo como este, llámese deseo de robo, llámese una mentira, llámese una pasión sexual, llámese lo que sea. Hay un momento en el que tú puedes dominarlo, tienes que huir, tienes que desecharlo, porque si es que no, entonces abres la puerta, se mete el pecado y te controla. Ajá. Y después solamente un milagro te puede librar. ¿Okay? Por eso debes saberlo. El pecado es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. ¿De qué le sirve a un ser humano tener mucho dinero si está en pecado? El dinero se va a acabar, se va a morir, no se va a llevar nada de su dinero. Pero el pecado lo va a arrastrar hasta la condenación eterna. Pero si es que el hombre es libre de su pecado, por eso dice la Escritura, bienaventurado aquel cuyos pecados le han sido perdonados. Ese hombre, aunque no tenga dinero, aunque no tenga amigos, aunque no sea una persona brillante en esta tierra, si se muere, ese se va con Dios. De todas maneras, todo lo que tenga aquí, lo poquito, mucho que tenga aquí, todo se va a quedar. Por eso, bienaventurado aquel cuyas transgresiones le han sido perdonadas. Después genera cadenas de esclavitud del pecado. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando una persona no quiere dominar el pecado, sino que se llena más de su pecado, de odio, de resentimiento, etcétera, cualquier otro pecado, y no lo desecha, entonces abre puertas. El pecado entra y entonces él obedece al pecado. Ajá. Y luego, si lo hace otra vez, se va haciendo ya un hábito. Llega el momento en que está esclavo del pecado. Por eso dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero hay una solución, que es la buena noticia. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando una persona se ha metido mucho en el pecado, hay alguien que lo puede rescatar. Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Sí? Por algo estamos aquí. Por algo tenemos Biblia. Porque hay esperanza. Pero la persona necesita arrepentirse. Si la persona no se arrepiente y no va a Jesucristo, entonces se va a morir en su pecado. Sea grande, sea pequeño, sea escandaloso, sea oculto, lo que sea. Y si se muere en su pecado, no tiene esperanzas de vida eterna, sino que le corresponde la condenación eterna. Así, aunque hagan 1000 misas, no les sirve nada. O hagan 100 rosarios, o recen muchas cosas, o le pongan muchas cosas en su ataúd, que las personas ahí hasta le ponen una vara de rosa de Castilla, le ponen hasta la Biblia, ¿verdad? Pues de nada sirve. Si se murió en su pecado, de nada sirve lo que le pongan o lo que le hagan. Le podrán poner velas en su velorio, ¿verdad? Un montón de velas y flores y veladoras, podrán tapizarle todo. De nada sirve eso. De nada, en absoluto, no sirve de nada si es que se muere en su pecado. Lo único que salva es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con eso termino.
y hago una oración. Voy a cantar un canto. Te alabamos, Señor. Tú eres el único que puede hacernos libres, Señor, que puede hacer al ser humano libres de su pecado. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Reinas tú, Señor. Recibe la honra, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, de los que invocamos tu nombre, Señor. Libera al cautivo, Señor. Da libertad, Señor, al oprimido, Señor. Deshaz las obras del maligno, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor, renueva tu casa, tu iglesia, Señor bendito. Renueva, Jesús, por favor, por amor a tu nombre, Señor. Amén, Señor.